Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Estamos acá de nuevo con ustedes desde ya del domingo pasado, pues que no los vemos a cada uno de ustedes. Aquí está nuestro pastor Rafael Blanco desde Cali, Colombia, de donde estemos en una temperatura de ¿cuánto, pastor? Ahorita tenemos una temperatura como de 27 grados, más o menos, 28 grados. Ha estado muy fresco en Cali y ha estado lloviendo mucho, pero el clima se ha portado bien y bueno, está bueno el Qué tiempo. bueno. Y como siempre, hermano, nosotros estamos acá en la hispana iglesia de Gallatin. Estamos reenfocando todo el sistema para ya poder tener un momento especial en un local específico, pero muy pronto, ya en los próximos días, vamos a poder dar direcciones y los números de teléfono y cómo usted puede contactarnos directamente. Si usted vive acá en Tennessee, o cerca de la zona de Gallatin, cómo usted nos puede contactar. Y si está en el exterior también, cómo nos puede contactar. Vamos a estárselo pasando en su pantalla para que usted se comunique con nosotros y poder tener un poco más de interacción regular con ustedes. Nuestro pastor Rafael Blanco está de nuevo en Cali y vamos a estarlo transcurriendo y caminando con él en todo su andar, ¿verdad? Para que el Señor pueda bendecirlo. También los dedos se encuentran con la hermana Mari y que derrama bendiciones también en sus nietos y sus hijos. Pero como siempre, nosotros somos Iglesia Hispana en Línea. Transmitimos todos los domingos a las 6 de la tarde, 7 de la noche, en su horario regular. Bueno, depende del lugar donde usted se encuentre, usted puede buscarnos 6 de la tarde en Nashville, en Tennessee, y bueno, y todos los otros horarios que se encuentran. Como siempre, empezamos con una oración, pero queremos repetirle, queremos que la palabra del Señor llegue a usted sencilla, clara, completa, ¿verdad? Y que usted pueda entenderla tan práctica para que no sea difícil usted aplicarla en su vida. Recuerde que nosotros no hablamos de un cambio de religión, hablamos de una relación personal con Cristo. Hablamos de una relación con Él específicamente, donde nosotros venimos y derramamos nuestros problemas, nuestras situaciones a Cristo Jesús. Y le pedimos que después de la predicación, después de que el pastor Blanco comparte un poco la palabra, no se vaya, se quede con nosotros para que vamos a tener un momento especial de oración. Así que los invitamos a cada uno de ustedes a que se conecten de nuevo a nuestra página web Hispana en línea, Hispana Iglesia, usted nos puede localizar por ahí, o simplemente en la búsqueda usted pone predicaciones en Gallatin y nos va a encontrar. Ahí estamos. Vamos a comenzar con una oración y después de la oración les dejo al pastor Rafael Blanco para que él pues nos instruya en la palabra y nos dé un poco de aliento en estos momentos de dificultad y esperanza que cada uno de nosotros necesitamos. Vamos al Señor en oración. Cierra sus ojitos en un momento especial y vamos a hacer. Padre Santo, Rey de la Gloria, te pedimos, Señor, que tú derrames bendiciones sobre nuestras vidas. Abre los corazones de las personas que están escuchando, nos están viendo, Padre Santo. Padre, no somos nosotros, eres tú. El poder viene de ti. Úsanos de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que tu palabra llegue a aquellas personas que lo necesitan en estos momentos de dificultad. Señor. Tú sabes, Señor, las personas que se van a conectar el día de hoy y queremos que tú seas ese miembro de esa familia especial, Señor, que no lo pueden ver, pero tú estás ahí presente con ellos. Úsanos, Señor, de acuerdo a tu bondad, que tu palabra llegue a esos corazones necesitados y que ese aliento especial que solamente tú puedes dar llegue a esos lugares, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, derrama bendiciones en cada una de las familias que se conectan y en las que van a estar escuchando, Señor, este video. Bendice, Señor, a la familia del pastor Blanco, a la hermana Mari, a sus hijos, Señor mío santo, a sus nietos, Padre Celestial. Glorifícate en su vida, Señor, te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, pastor, ¿estamos listos? Ya estamos listos, hermanos. Aquí queremos dar un saludo muy especial a cada uno de ustedes, todos los que están en las diferentes plataformas de la Iglesia Hispana en Línea de Gallatin. Y queremos dar gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente juntos, podríamos decir, entre comillas, juntos, pero por lo menos, y lo más importante es realmente que nos podamos acercar, como dice el apóstol Pablo, con temor y temblor
al mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Y como decía nuestro hermano Fran, realmente sí, el propósito no es cambiarle de religión, esa no es la idea, simplemente que usted tenga una profunda relación sincera, honesta y transparente con nuestro Salvador Jesucristo. Él ha venido para darnos vida, Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, como dice la palabra del Señor allá en Juan 10:10. Y ese es el propósito por el cual estamos justamente compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Así que cualquier inquietud que usted tenga, escríbanos, estamos listos para ayudarle. Cualquier necesidad que usted tenga, por favor, háganosla saber y seremos los primeros en orar por esas necesidades y llevar su nombre y llevar su familia al trono de la gracia de Dios y dejar que Él se glorifique en usted. Así como Dios quiere que actuemos como cristianos, así también dejémoslo entonces actuar en nuestra vida para que podamos ver su poder, su gracia y su misericordia. De verdad que para nosotros es un gran privilegio el poder que usted se contacte con nosotros a través de las diferentes plataformas, que usted tenga la delicia de poder recibir el mensaje de la palabra de Dios de una forma sencilla. Tratamos de hacerlo la forma más fácil, de tal manera de que usted entienda con claridad el mensaje de la palabra de Dios. Así que nos preparamos pues para escuchar el mensaje de Dios en esta noche y yo espero que usted tenga su corazón dispuesto y abierto para que entienda la gracia y la misericordia del Señor. Hoy vamos a tocar un tema que es acerca del mensaje que encontramos en el libro de los Hechos. El doctor Lucas en esta segunda porción del libro de los Hechos, que así es titulada el libro de los Hechos, porque primero aparece el libro de Lucas y luego el libro de los Hechos. Y entonces vamos a mirar aquí hoy en día algo bien interesante que nos tiene que llevar a pensar con respecto a la coinonía, a la fraternidad que debe haber entre nosotros como hermanos en la fe. Y cuando hablamos de hermanos en la fe, es porque tenemos el mismo sentir que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo le voy a invitar para que usted abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 14. Si usted nota bien que en sus Biblias, en algunas Biblias, va a decir va a hablarnos acerca del primer discurso de Pedro. Pedro, después de la venida del Espíritu Santo, después de que él ha sido llenado de la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Recuerde que aquí es cuando descienden las lenguas de fuego y entonces ellos son llenos de la presencia del Espíritu Santo, son saturados por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Después de esa experiencia de los apóstoles y de todos los que estaban reunidos allí en el aposento alto, entonces Pedro se para en medio de toda esa congregación y con mucho denuedo, porque la palabra aquí que se usa prácticamente es denuedo, que quiere decir ese valor, ese poder infundado por Dios para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces Pedro se para en medio de, imagínense, cantidad de gente que estaba allí en Jerusalén en ese momento y empieza a predicarles. Entonces les habla acerca de Jesucristo, quién era Jesucristo, por qué había venido Jesucristo y qué habían hecho los sacerdotes y toda esta
conglomerado de cosas que hicieron para tratar de parar el ministerio de Jesús y cómo lo llevaron, lo crucificaron, lo mataron y todo eso. Y Pedro entonces hace un recuento de la obra sacrificial de Cristo hecho por nosotros cuando estuvo aquí en la tierra, porque recuerde que el libro de los Hechos empieza justamente con la ascensión del Señor. Entonces, a Pedro en el capítulo 2, versículos 14 hasta el versículo 40, ahí está toda la predicación del apóstol Pedro. Una tremenda predicación, un mensaje extraordinario donde les invita a que se arrepientan, a que se bauticen y que reciban a Cristo como su Salvador personal, que crean que Él es el Hijo de Dios, que crean que Él ha venido para redimir al mundo del pecado en que se encontraba. Así que se cumplen entonces todas las profecías, se cumplen todas las palabras de los evangelios también. Pues Jesús lo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios lo había dicho en su palabra, en el mensaje mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así sucesivamente vamos encontrando una cantidad de versículos en la Biblia que nos aseguran el propósito por el cual fue enviado Jesús para salvar al mundo. Bueno, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios, refiriéndose justamente a los judíos. Muchos de ellos ya con el tiempo lo fueron aceptando, fueron creyendo. Aún recuerden que sus mismos medios hermanos no habían aceptado de que todavía que él era el Hijo de Dios, hasta que después, con sus milagros y con todos los hechos y con todas las señales que el Señor había hecho, y aún con su resurrección, se dieron cuenta de que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así como lo dijo aquel centurión parado al frente de la cruz cuando Jesús estaba muriendo. Dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Así que después de este acontecimiento, entonces nos encontramos en el versículo 41. Y el versículo 41 nos dice que, escuche bien, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oye, un tremendo mensaje. 3,000 personas que conocieron a Cristo como su Salvador personal en un mismo día. Bueno, eso no, yo no sé si eso, mis ojos no han visto una cosa de esas, pero 3,000 personas que hayan aceptado a Cristo a través de un mensaje poderoso como el que predicó Pedro, es una cosa extraordinaria, es una cosa maravillosa. Así que 3,000 personas conocieron al Señor, pero lo interesante de esto es que dice, y aquel día, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, después de que ellos fueron añadidos, después de que ellos conocieron a Cristo como su Salvador personal, sucede en el capítulo, en el versículo 40 y en el versículo 42, suceden 4 cosas interesantes. Sí, hay 4 cosas interesantes que tenemos que destacar en ella. La primera es que ellos, después de haber conocido a Cristo como su Salvador personal, después de que fueron bautizados, oiga bien, fueron bautizados, sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida, porque lo aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Mire lo que vino enseguida. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que encontramos aquí es que cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, lo primero que tenemos que hacer es adoctrinarla, enseñarle las verdades de la palabra de Dios. O sea, la persona ya ha conocido el mensaje a través del oído. Ahora lo que vamos a hacer es enseñarle la palabra de Dios a través de las escrituras. Dice que perseveraban
perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, estudiaban la palabra, se interesaron por la palabra. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y eso es lo que hoy en día, como iglesia, nosotros, todos los líderes de las iglesias, tenemos que hacer. Interesarnos por aquellos que están conociendo a Cristo como su Salvador personal e instruirlos en las verdades, no en las mentiras, no, instruirlos en las verdades del Evangelio, que es la palabra de Dios. Enseñarles, darles doctrina, ¿sí? Enseñarles quién es Jesucristo, la doctrina de la salvación, del arrepentimiento, todas las doctrinas que encontramos en la palabra del Señor, empezar a dárselas a ellos para que ellos vayan creciendo, ¿sí? En el amor, en el temor y en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que encontramos aquí en este pasaje es que ellos, después de haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, después de haberse arrepentido, después de haber creído, ellos fueron bautizados. Por lo tanto, lo inmediatamente que había que hacer es adoctrinarlos justamente en la palabra del Señor. Dice que perseveraban, o sea que sacaban tiempo para estudiar la palabra de Dios, sacaban tiempo para estudiar la palabra de Dios, y eso es quizás uno de los trabajos bastante arduos que tenemos que hacer hoy en día en nuestras congregaciones. Hay muchos hermanos que están llegando a conocer a Cristo como su Salvador personal, pero no estamos haciendo nada para que ellos sigan creciendo. Es menester que ellos conozcan la palabra, que ellos se instruyan en la palabra, que ellos aprendan a orar en la palabra y que saquen tiempo para perseverar en la palabra y vivir también la palabra. Entonces, un aspecto interesante que encontramos aquí en el libro de los Hechos, note bien que no es solamente el hecho de que ellos hayan conocido a Cristo como su Salvador personal, porque hay mucha gente que acepta a Cristo como su Salvador personal, pero ahí se queda. No se les instruye, no se les bautiza, no se les anima a que den pasos más grandes para entrar a las congregaciones. Entonces, note bien que hay hay una coyuntura, ¿sí? En la cual nosotros estamos fallando como líderes en nuestras congregaciones. Y eso es responsabilidad de todos, no es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de los ministerios dentro de una congregación, ¿sí? Preocuparnos por estos hermanos que ya conocieron a Cristo, animarlos para que perseveren en la palabra, animarles para que, aún enseñarles a orar a estos hermanos que están recién nacidos, porque ellos necesitan conocer más de la palabra de Dios. Si usted pone a orar a una persona esta, en un momento, en un estudio, ella le va a decir, ay, no, pastor, a mí me da pena, todavía no sé, yo quiero conocer más para saber cómo se ora, o si usted me enseña a orar, como dijeron los apóstoles a Jesús, enséñanos a orar. Es la misma expresión que vamos a escuchar de muchas personas. Si usted me enseña a orar, entonces yo voy a orar. Bueno, esa es otra de las tareas que tenemos como responsabilidad para aquellos que están en el camino del Señor, que están llegando apenas en el camino del Señor. No los podemos dejar huérfanos. No podemos dejar que ellos nazcan y se queden allí o mueran simplemente por el hecho de que realmente no hemos hecho nada por ellos. Entonces, un aspecto interesante es la perseverancia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, perseveraban en lo mismo que ellos habían escuchado, en lo mismo que ellos habían aprendido a través del mensaje. Ellos ahora se preocupaban y se interesaban más realmente por el estudio de la palabra de Dios. Esa es la primera cosa que nosotros queremos destacar, ¿sí? Después de que una persona ha conocido a Cristo como su Salvador personal. La segunda cosa que queremos resaltar es que dice en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Aquí la palabra comunión es koinonia. Koinonia.
tenían un amor fraternal entre ellos, una cosa especial. Empezaron ellos a, a tener una unión, pero bien particular en la primera iglesia en Jerusalén, en la iglesia naciente. Y por eso dice que la palabra koinonía es la palabra precisamente para esta palabra comunión. Y dice, en la comunión unos con otros. Era algo maravilloso. Y déjeme decirle que quizás ese es otro aspecto que nosotros tenemos que aprender a enseñarles a nuestros hermanos nuevos cuando llegan a las congregaciones, a nuestras congregaciones. Enseñarles a que ellos se involucren, a que ellos vengan a ser parte especial de la iglesia, que ellos han venido, que ya conocieron a Cristo y que ahora han venido a ser nuestros hermanos en la fe. Y eso es algo bien importante para la vida de una persona, que ellos empiezan a tener ese temor. Ellos están saliendo de un lugar, no sabemos de dónde viene, nadie sabe de esta gente de dónde viene, qué doctrina trae, qué costumbres trae. No lo conocemos. Y estas personas necesitan mucha confianza de parte de nosotros. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es hacer que ellos vengan a ser parte del cuerpo de Cristo. Y así siendo parte del cuerpo de Cristo, entonces ellos se van a animar, se van a interesar y se van a dar cuenta de que realmente la comunión cristiana, ¿sí? La comunión cristiana entre hermanos en la congregación es real, que los vamos a amar, que los vamos a recibir con todos sus defectos, que les vamos a abrir nuestras manos y que ellos van a llegar para ser parte de nuestras congregaciones. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia bautista de San Fernando, los hermanos tenían un amor tan especial con la gente nueva y quizás yo quiero testificar aquí que en ese tiempo fue algo tan especial, fue algo tan lindo como ellos ganaron mi confianza y me dieron esa confianza para yo penetrarme con ellos. Y eso hizo, hermanos y amigos, y eso hizo de que realmente yo pudiera entrar con facilidad a ese grupo, porque no era un grupo cerrado, era un grupo abierto, en la cual ellos me dieron una buena bienvenida. Y por lo tanto, yo entré allí, acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, me abrieron sus brazos, me recogieron y gracias a esa experiencia pude crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí permanecí por mucho tiempo, ahí conocí al Señor, ahí conocí a mi esposa, allí nacieron mis hijos, allí entregué mi vida al Señor para el servicio. Y eso hizo, fíjese, eso hizo un detalle tan pequeño como el que encontramos en la palabra de Dios, hizo de que mi persona pudiera sentir el amor de estos hermanos. Pero era una coinonía especial que había allí. Por lo tanto, pude entrar con facilidad y participar de lo que ellos participaban. Ahora yo le agradezco a Dios por esa bendición tan especial. Ahora dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Qué importante. Qué importante. Sí, muy importante cuando en una comunidad pueden llegar personas, ¿sí? Pueden llegar personas en que estén muy necesitadas y que en medio de su necesidad podamos nosotros entonces, ¿sí? Suplir las necesidades de esta persona. Algunos han dicho que realmente este compartir del pan era la cena del Señor. Pero déjeme decirle algo. Así sea la cena del Señor o así sea la manera como podemos suplir las necesidades de esta persona, estamos compartiendo el pan con ellos. Estamos haciendo que ellos vengan a ser parte importante de la congregación.
Estamos haciendo que ellos se sientan parte del grupo donde yo estoy, para que ellos también puedan estar. La cena del Señor es un momento muy especial, donde recordamos toda la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, hecha por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero así sea la cena del Señor, o así sea el hecho de compartir el pan con ellos, supliendo las necesidades en un momento tan especial, cuando una persona llega a nuestras congregaciones, nadie sabe, pero escúcheme bien lo que le voy a decir, nadie sabe cómo llega una persona de estas a nuestras congregaciones, con problemas, con situaciones, con cantidades de cosas en su mente, ¿sí? Que lo que necesita es una salida, que lo que necesita es una salida. Y Cristo es la salida a todas esas situaciones, problemas o circunstancias, enfermedades que trae una persona que está entrando a una congregación. Así que, note bien qué interesante es que si sea una o sea la otra, de todas maneras nos va a hablar de la importancia de compartir, de la coinonía los unos con los otros. Entonces, llevamos 3 elementos que son bien importantes en la vida de estos nuevos creyentes que van llegando a nuestras congregaciones. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Pero nos falta una, y ese es en las oraciones. Qué precioso es cuando estas personas, porque yo lo he experimentado como pastor, que ya gracias a Dios llevamos muchos años en el ministerio, pero él lo ha experimentado cuando una persona empieza a orar, aprende a orar. De verdad que es una cosa bien linda, es una cosa bien preciosa cuando escuchamos a estos hermanos nuevos orando, ¿sí? Sus oraciones son sencillas, sus oraciones son las cosas más simples. Señor, te doy, porque como apenas están empezando a orar, entonces dicen, Señor, te doy gracias porque yo no sé orar, pero lo que te lo digo de corazón. Así he escuchado oraciones de hermanos que están llegando apenas a nuestras congregaciones, que apenas están empezando, ¿sí?, su vida cristiana. Entonces, otra de las cosas que es bien importante es enseñarles acerca de la oración. Y eso se aprende a través del ejercicio, ¿sí? Ustedes recuerdan que los apóstoles, viendo a Jesús, lo que él hacía, le dijeron al maestro, enséñanos a orar. Sí, tenemos que enseñarle a orar a aquellos que todavía no saben, a aquellos que apenas están llegando a nuestras congregaciones, a aquellos que simplemente están entendiendo el camino de la fe. Usted y yo somos responsables ante Dios para que esta gente pueda crecer, ¿sí?, en el camino de Dios, día tras día. Esto es un caminar diario. Este es un crecimiento diario. Esto no es simplemente que hoy cojo la Biblia y entonces entre 8 días vuelvo y cojo la Biblia y bueno, y me leo un pasaje y como no tengo tiempo, pues entonces ahí corro y lo que hago y lo que puedo. No, no, no. Debemos ser muy serios en nuestra responsabilidad como cristianos. Estudiar la palabra de Dios, orar en la palabra de Dios, perseverar en las cosas de Dios, saber que la decisión que hemos tomado es para toda la vida, que es para toda la vida. Así que ahora nos vamos a introducir para que vea usted cómo estos 4 elementos que acabamos de enfatizar, estos 4 elementos, en la cual estas 3,000 personas empezaron a hacer como experiencia de su nueva vida, después de ser bautizados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí?,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, note bien lo que sigue a continuación, porque lo que sigue a continuación es el resultado de una fe viva, de una comunidad viva y de una experiencia de lo que es vivir en coinonía, de lo que es vivir en ese amor fraternal los unos con los otros, o en ese amor filial, como aparece allá en el libro de Apocalipsis cuando nos habla de la iglesia de Filadelfia, ¿sí? O Filadelfos también. Ok, entonces pasamos al versículo 43 y dice la palabra de Dios, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Claro, hermano, como consecuencia, escuche bien, como consecuencia de estos 4 elementos que acabamos de enfatizar, ¿sí? ¿Qué sucedía? Pues sobrevino temor a todas las personas, porque empezaron a ver un cambio extraordinario en estos hermanos. Ellos empezaron a ver que realmente Jesucristo sí cambiaba vidas. Entonces, en medio de esa situación, en medio de esta circunstancia, dice la palabra de Dios que sobrevino temor a toda persona. Al venir temor a toda persona, entonces, ¿sí? ¿Qué sucedía? Pues muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Recuerde que las credenciales de los apóstoles justamente eran las señales milagrosas que ellos hacían. Hoy en día escuchamos de que personas, que yo soy el apóstol tal y el apóstol tal. ¿Quién ha dicho eso? A ver, ¿dónde está? Que nos muestren sus señales apostólicas. ¿Cuáles son sus señales apostólicas? No, ellos no tienen señales apostólicas. Las señales apostólicas están aquí en la palabra de Dios. Nosotros simplemente somos siervos de Dios, usados para la gloria de Dios, pastores y ministros que Dios nos ha llamado para servirle con honestidad y transparencia en el camino del Señor, al cual nos ha llamado y hemos escogido por fe y por nuestra propia decisión. Pero hoy en día estamos escuchando una barbaridad de cosas en la radio, en la televisión, que uno se pregunta, ¿y esto de dónde son? ¿Cómo así que son apóstoles? ¿Que son profetas? ¿De dónde sale esta gente? Oiga, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el cielo? Yo sí les pregunto a ellos, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el cielo? ¿Ustedes le van a quitar el puesto a Pedro, a Pablo y a todos los apóstoles que Jesús escogió? No. Perdónenme, consiervos, pero que dicen ser apóstoles, pero están muy equivocados. Esa no es la manera de ver la palabra de Dios y la interpretación de la palabra de Dios. Esa no es la manera. Perdónenme, pero si usted muestra las señales de milagros y de todo lo que el Señor mandó a hacer a través de su vida, pues entonces iría a ver si es verdad lo que está diciendo usted. Aquí cierro este paréntesis. Pero la palabra del Señor nos sigue diciendo en el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué lindo, qué precioso esto que vamos a encontrar aquí. Todo lo tenían. Y lo que era mío, lo que yo tenía, no era mío. Era también para compartirlos a otros según la necesidad de mis hermanos. Bueno, esa es una de las funciones de la iglesia, suplir las necesidades de nuestros hermanos necesitados. Eso es una de las funciones de la iglesia. Cuando usted va a Hechos capítulo 6, usted se va a dar cuenta que los apóstoles llaman a los hermanos de la iglesia y le dicen, pues hermanos, no podemos seguir sirviendo las mesas y también predicando el evangelio. Así que yo les pedimos, hermanos, que escojamos unos diáconos y les vamos a colocar como nombre diáconos,
que quiere decir uno que sirve, eso es todo lo que significa la palabra diácono, le va a decir uno que sirve, ¿sí? Para que ellos sirvan a las viudas en sus necesidades y nosotros pues vamos a seguir predicando el mensaje de la palabra de Dios, que esa es nuestra responsabilidad al cual nos ha llamado el Señor. Esos son nuestros dones que Dios nos ha dado también como apóstoles. Entonces en el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué sucedía? Pues que ellos vendían sus propiedades y vendían sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, le quiero decir, hermano, que este no es un comunismo ni es un socialismo cristiano. No, simplemente en medio de la situación que se estaba presentando en este momento en Jerusalén y aquella cantidad de personas que estaban conociendo a Cristo como su Salvador personal, ellos llegaron a entender en lo profundo de su corazón que lo que Dios les había dado era menester compartirlos con las necesidades de aquellos que se estaban añadiendo al conocimiento de la palabra. Y me parece una actitud bien linda, porque quizás eso es lo que nosotros tenemos que hacer también en nuestras congregaciones. Aquellos hermanos que están llegando con necesidades, aquellos hermanos que están llegando con problemas, aquellos hermanos que están llegando a nuestras congregaciones, debemos atenderlos y en lo posible suplir al máximo su necesidad y enseñarles también a pescar, no solamente darles el pescado o el pez, sino también enseñarles a pescar. Esa debe ser nuestra actitud. Ese realmente es el verdadero amor que tenemos que demostrar a nuestros hermanos. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Pues bien, vendían sus propiedades o vendían todo lo que tenían, vendían sus bienes y el resultado de eso lo repartían según la necesidad de cada uno. Ahora, mire bien el versículo 46. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Quiero que lea el versículo 46 conmigo. Y dice, leámoslo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Amén. Mire lo que dice. Otra vez encontramos la palabra perseverar. Perseverar. ¿Qué hacían? Perseveraban unánimes. Unánimes. Tenían un mismo sentir. El centro de sus reuniones no eran problemas. El centro de sus reuniones no eran circunstancias que manifestar. El centro de sus reuniones llegó a ser Jesucristo. Dice, permanecían y perseverando unánimes cada día en el templo. Oiga lo que hacían ellos. Ellos iban todos los días al templo. Oraban al Señor por sus problemas, oraban al Señor por sus necesidades, le presentaban al Señor cada situación de su vida, ¿sí? Y el Señor respondía. ¿Por qué? Porque Dios no es un hombre para mentirnos, ni hijo de hombre, Señor, para mentirnos. Así que Él no nos miente. Él ha prometido en su palabra y sus promesas son en Él sí y en Él amén. Así que tenemos que aprender a creer en las promesas, a creer en las promesas y a creerle en las promesas de Dios. Y eso fue lo que hicieron los hermanos allá en Jerusalén. Ellos le creyeron a los apóstoles cuando estaban siendo instruidos de la palabra y ellos estaban recibiendo esa palabra, estaban creciendo en la palabra del Señor, estaban creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, dice la palabra que perseveraban unánimes cada día en el templo, ¿sí? Pero también hacían otra actividad, partían el pan en las casas. Oh, qué bonito, qué bonito. Entonces llegaban a las casas, ¿sí? Y como yo tenía para darles, entonces yo les daba. Y otro hermano, llegaba a otros hermanos y les daba. Por eso perseveraban, ¿sí? Y compartían en las casas, comían juntos,
¿sí? Comían juntos, no había celos, no había envidias, no había disensiones, no había nada de esas cosas. Había un amor fraternal increíble entre ellos. Comían juntos, ¿sí? Oiga bien, permanecían juntos. ¿Ya? Claro que hoy en día estamos teniendo el problema con esto de la pandemia, ¿sí? Y justamente pues nos hemos alejado un poco los unos a los otros. Pero esperamos que estas cosas pasen para volver nuevamente a retomar esta responsabilidad los unos con los otros en nuestros hogares para que los hermanos lleguen a compartir con nosotros y nosotros poder compartir con ellos de las abundancias que Dios ha dado a nuestra vida, de lo que, de lo que recibimos, de la gracia que recibimos, así también de gracia debemos dar. Entonces, ¿cómo termina esta porción de la palabra de Dios? Dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A mí me encanta, déjeme decirle que me encanta mucho esta frase, con sencillez de corazón. Y eso debe ser el cristiano. El cristiano debe ser una persona sencilla. Sí, una persona sencilla. No una persona de tipo por allá, con altivez ni nada de estas cosas. No. Cristo nos ha enseñado a ser sencillos. Así entonces nuestros corazones deben responder a esa sencillez del Maestro. El pasaje termina diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo esto que hoy hemos estudiado, todo esto que hoy hemos examinado a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, los que recibieron a Cristo, que se bautizaron, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que tenían coinonía los unos con los otros, que partían el pan y obraban, que perseveraban en la palabra del Señor, que el producto de todo lo que tenían, ellos aún vendían sus cosas y lo vendían. Entonces, todo esto, como resultado de todo esto, sí, mire lo que hacía el Señor. Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, esto fue un crecimiento extraordinario. Era una cosa maravillosa. Y si usted sigue estudiando el libro de los Hechos, se va a dar cuenta cómo la palabra de Dios nos dice que primero fueron 3,000 y después nos dice la palabra del Señor que fueron en aumento, ¿sí? Luego fueron 5,000 y luego fueron, y hasta el número que se perdió. ¿Por qué? Por lo que estaba sucediendo en la iglesia de Jerusalén. Estaba sucediendo algo extraordinario en la iglesia de Jerusalén, o sea, en la iglesia naciente, ¿sí? Así que esta lección nos haga pensar a nosotros sobre cuál es el tipo de ministerio que debemos estar haciendo en nuestras congregaciones. ¿Cuál es el tipo de ministerio que estamos desarrollando con los líderes de nuestras congregaciones? Para que ellos entiendan la importancia de aquellos que van llegando a nuestras iglesias y cuál es el trabajo que tenemos que hacer con ellos para que se queden en nuestras congregaciones y no simplemente vengan y se vayan. No, tenemos que aprender a cerrar la puerta de atrás, que los que lleguen también ellos se queden. Así que, hermanos, pues este es el mensaje de la palabra de Dios para esta noche. Un mensaje sencillo, claro, que sabemos acerca y que debemos de entender acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero recuerde estos 4 elementos que tenemos que resaltar en nuestra vida. Y en cualquier ministerio, en cualquier iglesia,
¿sí? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y al final entender sobre la importancia de un corazón sencillo, de la cual Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, todo por su buena voluntad. Y vendrá la bendición a tu ministerio, vendrá la bendición a tu casa, vendrá la bendición a cualquiera de nuestras congregaciones, porque el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Es nuestra responsabilidad simplemente el llevar el mensaje, el instruirlos en el camino, en el conocimiento y en la verdad. Lo demás será por añadidura. Lo demás vendrá por añadidura. Pero el Señor añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. Entonces, vamos a orar al Señor para dar gracias por este tiempo. Padre, queremos darte gracias por esta tu palabra en el libro de los Hechos y gracias porque hoy, Señor, nos has enseñado acerca de estos 4 elementos tan importantes que no podemos olvidarlos en nuestras congregaciones. La importancia de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y así darnos cuenta, Señor, que eres tú el que pones en nosotros la sencillez de un corazón simple para que aquellos que lleguen a nuestras congregaciones, poder recibirlos con amor. Te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por los hermanos, por los amigos que han estado conectados a través de las diferentes plataformas. Y te pedimos, Señor, ahora en el tiempo de oración y de necesidades, para que nuestro hermano Fran, Señor, que va a dirigirnos en este tiempo de oración, Señor, nos ayude. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pastor, importante que nosotros podamos entender la palabra y hay que recordar que en Romanos 19 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y de aseguro que cuando usted reconoce a Cristo como Señor y Salvador personal, dice la palabra del Señor también, más abajo en el versículo 11, dice, no serás avergonzado. Es algo especial que usted debe de entender. Si usted hizo esta oración con nuestro pastor, por favor, déjenos un mensaje. Estamos queriendo orar por usted, queremos interceder por usted, por su vida. Tenemos una lista acá en el muro de oración, pastor, que tenemos un sinnúmero de personas que están mandándonos esas peticiones de oración. Y hemos escuchado también que hay respuesta en oración. Y es importante que usted, si usted tuvo respuesta en oración, que nos avise para también dar gracias. Cuando nosotros en estos momentos de acciones de gracias, vamos a tener también que dar gracias por la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a las peticiones que hemos tenido. Y bueno, es importante que usted y yo nos demos cuenta que teniendo esa relación personal con Dios, vamos a tener una mejor comunicación con Él y vamos a poder principalmente escucharlo. Porque es importante escuchar lo que Dios quiere decirnos. Cuando nosotros oramos, tenemos que orar con el corazón, dice, porque le buscamos. Y Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, y al ser galardonador de nosotros, vamos a poder escucharlo, escuchar qué es lo que nos dice para poder entenderlo. Así que, si usted dejó una petición de oración, estamos acá y vamos a estar orando por estos hermanos ahorita. Vamos a darles un poquito de tiempo, pero es importante que usted se dé cuenta que Dios quiere transformar nuestra vida. Dios transforma nuestra vida de una manera especial y como dice la palabra del Señor, como explicó el pastor, es importante que la podamos entender y ponerla en práctica. No es solamente de escucharla y dejarla, es un Dios real. Y sabemos, pastor, que tanto usted como yo, y pienso que muchas personas más acá, saben que es algo bueno. O sea, reconocer a Cristo es algo maravilloso, es algo grande. Amén. 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 Tenemos que enseñarles. Y usted, si usted tiene preguntas sobre el tema, sobre algún tema específico, por favor, mándenos su pregunta, su inquietud,
y nosotros de una manera vamos a poder llegarle una respuesta o lo podemos tocar el próximo domingo, el siguiente día que vamos a estar acá. Pero bueno, vamos al Señor en oración por todas estas peticiones que Dios ha puesto. Y Hermano Fran, sería bueno que esté orando por nosotros, porque el 28 de este mes ya estamos saliendo para Guayaquil, ya está todo confirmado. Solamente nos faltan algunos detalles, pero ya tenemos la salida de Colombia para Ecuador el 28. Por favor, para que oren por nosotros. amén, pastor, amén. Bueno, para todos los que no conocen todavía, el pastor Rafael Blanco fue llamado por el Señor a servir en un área misionera en Ecuador. Y él dejó acá el servicio, el ministerio, porque el Señor lo llamó a Ecuador. Él viajó a Ecuador, tenían que haber ingresado a Ecuador en marzo, ¿verdad? Marzo, sí. En marzo, y en ese momento, pues, la pandemia se extendió y ellos quedaron en Ecuador porque estaban arreglando, en Colombia. Estaban arreglando una situación ahí y tuvieron que quedar prácticamente varados en Colombia y esperando una respuesta de la situación para que abrieran las fronteras y poder ellos viajar e ingresar a lo que es Ecuador con el propósito pues que el Señor lo ha llevado allá. Y sí, está bien, ahora se nos está dando esta oportunidad grandísima de poder entrar a Guayaquil, a Ecuador, el 28, y estemos orando por el pastor Blanco y la hermana Mari Blanco, que son los que van a estar, son nuestros misioneros de corazón, ¿verdad? Que van a estar allá en Ecuador compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y ya cuando tengamos de nuevo establecida la comunicación, vamos de nuevo a preguntarle a nuestro pastor cómo está todo por allá, pero vamos a estar en eso. Vamos al Señor en oración, pastor, para que podamos derramar esas bendiciones. Padre Santo, Rey de la Gloria, reconocemos tu grandeza, Señor, principalmente por las personas que nos están escuchando, con el cual hemos compartido tu palabra. Gracias, Padre Santo, por la bondad que tiene, Señor, de que estas personas se hayan conectado. Bendice los corazones de cada uno de ellos. Llena su corazón, Señor, de felicidad, de paz, de amor, Padre, y que puedan ellos encontrar ese regocijo necesario, Señor, ante los problemas y situaciones que están pasando. Te pedimos, Padre Santo, que tú derrames bendiciones en su vida, que le llenes, Señor, de la seguridad que tú vas a controlar cualquier situación que tenga. Padre, no es que tú vas a resolverlo, es que ellos van a tener un gozo y una paz, Señor, en medio de la tribulación, que tú vas a levantarlos en lodo ese negocio y lo vas a poner, Señor, vas a poner sus pies sobre la roca, Señor. Aunque el frío venga sobre nosotros, Señor, sabemos que tú estás cubriendo con tus alas, Señor. Gracias, Padre Santo, por la bondad que tienes. Aquellos hermanos que están conectándose con nosotros, Señor, derrama bendiciones en su vida. Cuídalos, Señor, protégelos, que puedan entender tu palabra, pero no solamente entenderla, sino principalmente ponerla en práctica. Que puedan reconocerte a ti como único y suficiente Salvador personal, Señor. Que ellos puedan entender y aplicar tu palabra día a día. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a compartir, Señor, esa palabra de bendición. Padre, te pedimos ahora, Señor, por nuestro pastor Rafael Blanco y nuestra hermana Mari Blanco, Señor. Van a ingresar, Señor, a Ecuador, ya van a viajar, Señor. Después de un tiempo, Señor, que estuvieron en Colombia, te pedimos, Señor, que tú lo uses de acuerdo a tu voluntad. Padre, hay muchas almas, Señor, que necesitan conocer tu evangelio. Y ellos, Señor, están tomando ese reto para llegar a ese lugar a compartir tu palabra, Señor. Padre, bendícelo, glorifícate en su caminar. Guíalo, Señor, por la senda que tú deseas, Padre Santo. Y Padre, en un momento determinado, Señor, si puedes unirnos con ellos, estaremos ahí también, Señor. Bendice también, Señor, ese caminar y esos documentos, ese viaje, Señor, que ellos van a tener para llegar hasta allá, Padre Celestial. Padre, prepara el camino, que tu bendición vaya por delante, porque si no vas tú ahí, Señor, que no nos mueva, Señor, de ningún lugar. Gracias. Pedimos también, Señor, por aquellos niños que están esperando, Señor, esa bendición, esos padres y esa familia, Señor, que están allá, esperando que tú abras los corazones, Señor, para que ellos puedan entender tu palabra.
Gracias, Padre Celestial, porque podemos llegar a muchos lugares a través de la tecnología, Señor. Bendice a esta iglesia naciente, Señor. Hispana Iglesia Bautista de Gallatin, Señor. Esta iglesia que estamos impulsando, que estamos arrancando, Señor, en medio de la pandemia, Señor. Padre, derrama bendiciones, Señor, en nuestra familia, en la familia del Señor, para que tú puedas, Señor, glorificarte en cada uno de nosotros. Nosotros, Señor, de acuerdo a tu bondad y a tu misericordia, nos ponemos en tus manos y a cada una de las personas que están conectadas con nosotros en este momento de oración y en la predicación y en la transmisión, Señor, bendícelas, Padre Celestial. Que tú le des ese regocijo necesario. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor, pastor. Y bueno, algo que quiera agregar, pastor. No, pues dar gracias a Dios nomás, hermano, de que las cosas pues ya están casi listas Amén. y que solamente que nos acompañen en oración, que es lo más importante. Gloria al Señor. Bueno, pastor, entonces para todos, muchas gracias. Gracias por estar conectados. Que Dios me los bendiga. De nuevo, soy Francisco Ross. Estamos iniciando nuestro proceso de movimiento y bueno, Hispana Iglesia Bautista de Gallatin. Estamos ya casi entrando a la etapa y solo esperamos confirmar algunos datos para poder darle fechas concretas de toda la comunicación que vamos a tener y con la dirección donde vamos a encontrarnos. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por conectarse con nosotros y a todos, a cada uno de ustedes, bendiciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga y hasta el próximo domingo. Gracias. Bendiciones, hermano Fran. Bueno, pastor, Dios me lo bendiga.